Bienvenidos una vez más aquí a nuestro estudio del Antiguo Pacto. Hoy nos toca escudriñar panorámicamente los libros de Esdras y Nehemías. Estos dos libros son fabulosos y sinceramente les digo que estos dos libros deberían ser estudiados a profundidad en todas las iglesias. Habla mucho de liderazgo, habla mucho de reconstrucción, habla mucho de levantar, de reedificar. De acuerdo al canon hebreo, estos dos libros aparecen como uno solo. Y recuerden el trasfondo. Esdras y Nehemías fueron escritos después del cautiverio babilónico. Ya pasaron más de 70 años en el cautiverio. Dios cumple su palabra y comienza a Dios a levantar a los gobernantes persas para que bendigan a la nación de Israel y comienzan a regresar. Pero no regresó todo el mundo. Recuerde, habían pasado más de 70 años. Jerusalén, el templo, las murallas, todo estaba en la ruina. Y después de 70 años, ¿qué pudiera haber pasado? Muchos se quedaron allá, muchísimos. Ahora, ¿cuántos se reprodujeron en el cautiverio? Miles, cientos de miles diría yo, en 70 años, ¿no? Pero lamentablemente solo regresó un remanente, y esto también nos enseñan estos dos libros, la doctrina del remanente. Lo que vamos a ver aquí es muy precioso para nuestras vidas y para nuestro tiempo actual, en que vemos la doctrina del remanente y también ese entendimiento de lo que sucedió en el pasado. Ya no vamos a cometer ese error, sino que vamos a enmendar y vamos a sentar las bases de la nueva edificación, no en lo que hicimos en el pasado, sino en lo que es el verdadero fundamento de la palabra de Dios. Y esto es el mensaje central para mí entender de estos dos libros preciosos. No es a la manera en que yo lo he hecho siempre, sino a la manera en que Dios ha establecido en su palabra. Y esa es una de las características que vamos a ver aquí en estos libros de Esdras y Nehemías, que como lo dije son un solo libro dentro del canon hebreo. Así que vamos a entrar en algunos detalles y vamos a escudriñar panorámicamente estos dos libros, que Esdras consta de 10 capítulos y Nehemías consta de 13 capítulos. Entonces ahí tenemos Esdras y Nehemías, y me encantó esta ilustración que encontré, Esdras y Nehemías saliendo de los escombros. Y pues la base es la palabra de Dios, y sobre esa base, la palabra de Dios, es que tenemos que edificar. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes fueron los autores de estos dos libros? Definitivamente Esdras y Nehemías escribieron los propios libros. ¿Cómo? Porque ellos lo escriben en la primera persona del singular. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 7, vemos claramente cómo él se identifica. Dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Sí? Y el versículo 3 dice: y les dije. Está hablando en primera persona del singular. Entonces vemos que Nehemías fue el que escribió este libro, o puede ser que Esdras lo haya escrito primeramente, porque Esdras era un gran escriba. Vamos a ver una característica muy grande de este Esdras, ¿ok? El año de escrito estos libros definitivamente es al final ya de la reconstrucción de los muros, del templo, de los muros. Ya estaba todo inaugurado, todo. Yo calculo alrededor del año 400 antes de Cristo fue escrito. ¿Ok? Unos puntos interesantes de este libro es que en el canon hebreo, Esdras y Nehemías aparecen como un solo libro. Y Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo ya de nuestra era cristiana, quien no era cristiano, avaliza ese canon de que Esdras y Nehemías son considerados un solo libro. En el texto masorético no hay separación entre el final de Esdras y el comienzo de Nehemías. Simplemente es un solo libro. El texto masorético es el texto hebreo.
Se lo llama así masorético porque fueron escritos por unos judíos llamados los masoretas. ¿Ok? Por eso se lo conoce como el texto masorético, como un solo libro. Recuerden lo que siempre les he enseñado, hermanos. La Biblia nunca fue escrita en su original con capítulos y versículos. Siempre le he dicho que los capítulos fueron ingresados a la Biblia en nuestra era cristiana por el año 1100 después de Cristo, y los versículos fueron como 400 años después, si no me falla la memoria. ¿Ok? Otro punto muy importante en este precioso libro de Esdras y Nehemías es que Esdras parece ser una forma aramea del hebreo eser, que significa ayuda. Y miren que los dos nombres de estos autores, miren cómo Dios usa todas las cosas. No hay coincidencias para Dios. El nombre Esdras significa ayuda. Y fue Dios quien ayudó a levantar, prácticamente fue Dios que permitió levantar nuevamente a Jerusalén. Y Nehemías, que significa Nehemías, que en hebreo es Nehemia, ¿okay? O Nehemia, significa Dios consuela, o consolación de Jehová, ¿sí? Entonces, Dios consoló a la nación de Israel, ¿cómo? Restaurando los muros, restaurando el templo, restaurando el lugar de adoración del pueblo de Israel. Así que no es coincidencia de que los autores lleven ese nombre, ¿no? Dios tiene todo planificado, nada escapa del pensamiento y la sabiduría de Dios. El tema de Esdras y Nehemías es el registro de la reconstrucción. Aquí vamos a ver mucho esa palabra, pero en Esdras, en la reconstrucción sobre todo de la teocracia, como les decía al principio. Hermano, aprendieron la lección, por así decirlo, y eso es muy importante el día de hoy para nosotros, más en este tiempo de apostasía que vivimos, en donde las personas a veces traen costumbres, tradiciones o conceptos o dogmas errados de cómo es la doctrina de la iglesia o cómo se maneja la iglesia. Entonces, el libro de Esdras y Nehemías recapitula los principios dados por Dios en los tiempos de Moisés, y que son la base, como siempre lo he dicho, como la Biblia lo enseña, para el nuevo pacto. Es lo mismo, no que cambian los nombres. Entonces, se reconstruye la teocracia hebrea sobre el fundamento físico espiritual del pasado. La nota dominante es la restauración, que se hace más evidente, hermanos queridos, cuando comparamos estos libros con los libros que ya estudiamos anteriormente, como Reyes y Crónicas. ¿Qué vimos en Reyes y Crónicas? Es totalmente lo opuesto. Esdras y Nehemías es totalmente lo opuesto a Reyes y Crónicas. Vamos a ver eso en el siguiente punto. Reyes y Crónicas comparado con Esdras y Nehemías. En Reyes y Crónicas, ¿qué pasó? La destrucción del templo. Y no solamente fue la destrucción del templo, fue la destrucción de la misma unidad de los israelitas. ¿Recuerdan qué pasó después de Salomón? Se dividieron socialmente, se puede decir como hermanos. Se hicieron enemigos, se dividió físicamente, geográficamente, políticamente, y vino la destrucción del reino del norte primero, y vino la destrucción del reino del sur después, y la destrucción del templo. Pero en Esdras y Nehemías vamos a ver lo contrario. Vamos a ver reedificación del templo, y vamos a ver también la reedificación de la sociedad, la reedificación del verdadero servicio a Dios como Dios lo ordenó. No como lo hicieron en tiempos de los reyes, en tiempos de Crónicas. ¿Ok? También vimos en Reyes y Crónicas, ¿qué vimos? Con respecto a la idolatría. ¿Cómo estaba Israel en tiempos de Reyes y Crónicas? Estaba sumida en la idolatría. Vemos desde Salomón, el tercer rey.
hasta el final de la historia, hasta que fueron llevados cautivos. Pero en cambio, en Esdras y Nehemías, hermanos, vemos a un Israel apartado de toda idolatría. Pero vamos a ver por qué. Porque Dios usó a estos dos grandes hombres, el uno un sacerdote y el otro un gobernante, que impusieron la ley de Dios y las hicieron cumplir. En Reyes y Crónicas vemos mezclado a Israel con pueblos paganos. Ustedes ven desde Salomón, desde que se inició Salomón en su reinado, se casó con la hija de Faraón y ya comenzó la mezcla hasta el final, ¿sí? Pero en cambio acá, en Esdras y Nehemías, vemos a un Israel separado de toda influencia pagana. Ahora, no significa que no cayeron en eso, sí cayeron, pero lo sorprendente es que se arrepintieron y se separaron de todos los pueblos paganos. Increíble. ¿Ok? En Reyes y Crónicas vemos constantemente que rompían el pacto de Dios. Dios envió profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta para que se mantuvieran obedientes al pacto de Dios. Pero ustedes ven que constantemente rompían el pacto de Dios en el libro de Reyes. ¿Okay? En cambio, en Esdras y Nehemías vamos a ver una fidelidad más apegada a Dios y a su pacto. Como les digo, sobre todo Esdras y Nehemías hicieron cumplir el pacto, hicieron jurar, hicieron comprometerse al pueblo a guardar, a obedecer el pacto de Dios. En Reyes vemos a un Israel castigados por reyes paganos. ¿Se acuerdan de algún rey pagano que Dios usó? A ver, cuéntenme, dígame uno. Nabucodonosor, otro. Sisar, rey de Egipto, Necao, faraón de Egipto, los amonitas, los moabitas, sirios, hermano, tantos. Senaquerí, tantos fueron castigados. Pero ¿qué vemos en Esdras y Nehemías? Lo contrario. No fueron castigados por reyes paganos, sino que fueron, ¿qué? Bendecidos por reyes paganos. Increíble. No sé, Dios en su infinita misericordia, y vemos el reconocimiento sobre todo del rey Ciro. Para mí, en mi opinión personal, yo voy a ver a Ciro en el cielo, en mi opinión personal, por lo que él confiesa y él reconoce que el Dios de los cielos es que le ha dado todo ese poder, y por eso ordena construir casa al Dios de los cielos en Jerusalén. Otro aspecto importante en estos libros es que sobresalen las palabras restaurar, levantar, reedificar, reconstruir, construir, sobresalen en Esdras y en Nehemías. 36 veces en Nehemías y una vez en Esdras. Y la palabra reedificar aparece 12 veces en Esdras y en Nehemías 8 veces. Entonces vemos que es el enfoque principal de estos dos libros, la restauración prácticamente, en todos los ámbitos, espiritual primeramente, y el resto viene como consecuencia de una restauración espiritual. Otro aspecto importante del libro de Esdras y Nehemías es que en Esdras vemos la reedificación del templo hecho por Zorobabel, y en cambio en Nehemías, ya llega Nehemías cuando ya el templo estaba edificado, reconstruido, pero las murallas y Jerusalén estaban en la ruina, sus puertas quemadas, todo eso. Entonces en Nehemías vemos la reconstrucción de Jerusalén y sus muros. Otro punto importante es que en la historia de Esdras y Nehemías abarca un periodo aproximadamente de 100 años. Desde Esdras 1 hasta Nehemías 13 hay un periodo aproximado de 100 años. A Esdras se le atribuye, escúchenme bien esto, cuando Israel es llevado a la cautividad, ¿en dónde adoraban si no había templo? ¿Siguieron adorando los israelitas allá, sí o no? Sí, ¿en dónde adoraban? En un lugar que lo vemos mucho en el libro de Hechos, que Pablo iba lo primero, a la sinagoga. Entonces se le atribuye a Esdras como el fundador de la gran sinagoga.
¿sí? Allá en el cautiverio. Se le atribuye a Esdras también ser el padre de los escribas. Esdras era, aparte de ser sacerdote, era escriba, ¿ok? Fue un gran líder. Algunos comentaristas dicen que Esdras tenía un carácter regio, fuerte, ¿ok? Pero bueno, Dios usa los caracteres para que llevar a la gente a la obediencia. Y también se le atribuye a Esdras quien haya fijado el canon del antiguo pacto. Los libros que conocemos nosotros, desde Génesis hasta Malaquías, se cree que fueron fijados por Esdras. Pero recuerden lo que siempre le he enseñado. En nuestra división del canon tenemos nosotros, ¿cuántos libros? En el antiguo pacto, 39 libros, ¿ok? Pero, y 5 divisiones. Pero en la Tanaj, ¿ok? Que es el antiguo pacto hebreo, solo aparecen 3 divisiones, como siempre la Biblia lo enseña. El Señor le dijo, la ley, los salmos y los profetas testifican de mí. Esas 3 divisiones, pero que constan nuestras 5 divisiones. Simplemente nosotros las hemos dividido en más y en más libros. Porque ya le dije, Samuel es un solo libro, Reyes un solo libro, Crónicas un solo libro, Esdras y Nehemías un solo libro y así otros, ¿ok? Otro punto importante aquí en este libro es la división de Esdras. Vamos a ver la división de Esdras. Yo lo he dividido en estos 2 grupos, en 2 secciones. La primera sección de Esdras abarca del capítulo 1 al capítulo 6, donde vemos el regreso, el primer regreso del cautiverio con Zorobabel y la construcción del segundo templo. Ojo, el segundo templo, ¿ok? Y ya está en perspectiva, ya está en miras la construcción del tercer templo, ya está todo listo para el tercer templo. El segundo regreso con Esdras y su ministerio sacerdotal de los capítulos 7 al 10. Prácticamente en el libro de Esdras vemos la vida de Zorobabel, aunque no se lo menciona mucho, solamente ahí al principio, y después ya la vida de Esdras, que continúa en la división de Nehemías. Por eso si ven que es un solo libro. En Nehemías continúa Esdras y vemos la división en 4 grupos, en 4 secciones. La primera sección, capítulo 1 y 2, es el permiso de Artajerjes a Nehemías y su llegada a Jerusalén. Ojo con este nombre, Artajerjes. ¿Okay? Hubieron muchos Artajerjes, ¿ok? 1, 2, etcétera, ¿ok? Pero tenían sus nombres verdaderos, se ponían esos títulos en honor a sus antepasados. Número 2, Nehemías restaura los muros de Jerusalén, que va de los capítulos 3 al 7. Sección número 3 de esta división de Nehemías, el gran avivamiento con Esdras y Nehemías, del 8 al 10. ¿Ok? Y la cuarta sección son los últimos capítulos 11, 12 y 13, que son otras reformas de Esdras y Nehemías, ¿no? Para que el pueblo obedezca la palabra de Dios. Entonces, y como en todo libro, si hablamos de reconstrucción, ¿cómo vemos aquí al Señor Jesucristo en este libro? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, en este libro vamos a ver al Señor Jesucristo como el reconstructor de nuestras vidas destrozadas por el pecado. ¿Sí ve? Y esa ilustración cabe como anillo al dedo, ¿no? Él nos reconstruye, Él nos viste de nuevo con vestiduras blancas, puras y santas. Amén. Ok, entonces vamos a entrar a escudriñar brevemente y ver ciertas enseñanzas, principios en este precioso libro de Esdras, primeramente, que son solo 10 capítulos. El primer capítulo de Esdras habla de Ciro, el rey de Persia, decreta la construcción del templo y ¿sabe qué hace? Invita a todos los israelitas que vayan a Jerusalén. Ahí está la ilustración del decreto allá en Persia. Y entonces invita a todos los israelitas. ¿Sí ve? Y subrayé la palabra todos porque no todos regresaron. Que vayan a Jerusalén y no solamente que vayan, sino que colaboren con oro y con plata para tal construcción. Pero me encantó, por eso le digo yo voy a ver a Ciro en el cielo, yo estoy convencido de eso, porque por lo que dice, ¿no?
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Sí ve? El que confesare con su boca, que dice la Escritura, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Ok? Entonces vemos ahí el decreto de Ciro, y no solamente que Ciro da el decreto, sino que Ciro pone el ejemplo y devuelve los utensilios de oro y plata que eran de la casa de Dios. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Sí? Y todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevarse Esbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Interesante cómo Dios usa a un rey que fue pagano, pero que Dios le dio de su espíritu, hizo tremenda confesión reconociendo que Él es el Dios de Israel, Él es solamente Dios. ¿Sí ven? Y Él pone el ejemplo. Entonces aquí hay un principio que lo vemos en toda la Biblia. El que quiera ser líder, que dice la Escritura, que quiera ser grande, el que quiera ser número uno, debe ser el servidor de todos y debe dar ejemplo. Si usted se llama líder, no es para pisotear a nadie, es para usted ser ejemplo a todos y en todo. Como lo fue Ciro, y como lo fue Esdras, como lo fue Nehemías, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, eso es el capítulo 1. En el capítulo 2, vemos la lista de israelitas y sacerdotes, y sobre todo, miren, de sacerdotes y levitas. Esdras se preocupó mucho por mantener el orden en el servicio al templo. En Crónicas ya habíamos visto que el enfoque era sacerdotal. Aquí también es un sacerdote que saca la lista, como escriba que era, y mantenían la lista de las descendencias de los sacerdotes y levitas, y vuelven a Jerusalén con Zorobabel. Pero ¿saben cuánto regresa? 42.360 nomás regresa. Entonces ahí vemos un remanente. Toda la congregación unida como un solo hombre. Wow, eso sí ven. Vemos unidad. A diferencia de reyes. Desunión, división. Aquí no, un solo hombre, eran de 42.360. ¿Ok? Entonces vemos aquí la doctrina del remanente. Vemos aquí el principio de la unidad. Un solo hombre. La iglesia es un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. No está dividido. Pero lamentablemente hoy en día, ¿cómo se encuentra la iglesia? ¿Por qué hay tantas denominaciones y nos comemos unos a otros? Porque lamentablemente no nos enfocamos en la teocracia. Nos enfocamos, los líderes o los mal llamados siervos de Dios, que se autoproclaman siervos de Dios, no están haciendo las cosas para glorificar a Dios, sino para beneficio de ellos, como dice Pedro, también para su propia perdición. Capítulo 3, ya estando en Jerusalén, se edifica el altar. Primeramente, lo primero que hacen es, ok, vamos a levantar el altar, a ofrecer holocausto y sacrificio a nuestro Dios. ¿Y saben lo que hacen primero? Celebran la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la fiesta de los tabernáculos? ¿Se acuerdan alguien? ¿Qué se hace en esa fiesta? ¿Se acuerda alguien? Dios habitando con su pueblo. Dios habitando con su pueblo. ¿Y qué se hacía en esa fiesta? Tiendas. Hacían tiendas con ramas, hacían cabañas, chozas, no sé cómo le llaman ustedes. Eso se llaman tabernáculo, o en hebreo es Sukkot, es la fiesta de Sukkot. ¿Ok? La fiesta de los tabernáculos, que lamentablemente hoy en día los judíos la celebran, pero con un enfoque muy diferente a lo que la Biblia enseña. ¿Ok?
entonces celebraron la fiesta de los tabernáculos. Imagínense, ya comenzaron a obedecer la palabra de Dios. Y dice, como está escrito en la ley de Dios. No como yo quiero, no como los israelitas la celebran hoy en día, no, en donde hacen tanto énfasis. Es un comercio de una fruta o de algo, un vegetal, no sé qué es, y con las ramas. Eso es como en Occidente, cuando se celebra la mal llamada Semana Santa, es un comercio de esos ramos y todas esas cosas. Lo mismo pasa en Jerusalén. Es algo religioso, tradicional, pero no espiritual. ¿Ok? Pero dice que lo hicieron, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. ¿Se dan cuenta? Ya no como se hacía antes en tiempo de los reyes, como les daba la gana, sino que ahora, ok, ¿qué dice la escritura? Eso vamos a hacer. Y hermano, esto también es una enseñanza para nuestro tiempo, Selah. Hoy en día, ¿cómo se hacen las cosas? Por la tradición que arrastramos. Les decimos Antiguo Testamento porque así hemos aprendido desde que nacimos, arrastramos esos conceptos desde hace 1700 años y seguimos hablando de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento cuando la Biblia enseña Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Hablamos de Semana Santa cuando la Biblia no habla nada de Semana Santa. O hablamos de Easter aquí en Estados Unidos cuando el Easter no tiene nada que ver con la Pascua. Y me encanta la traducción correcta del hebreo al español. Pesa en hebreo y en inglés es Passover. Y esa es la correcta traducción de la palabra pesa. Nosotros le llamamos Pascua. Pero Passover es pasar por encima. Y ese es el correcto significado de la palabra hebrea pesa, que es la Pascua. Pero acá le seguimos llamando Semana Santa, Semana Santa. Entonces las 51 semanas del año no son santas, solo esa Semana Santa y las demás son semanas endemoniadas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí ve? No es como yo he arrastrado la tradición y la costumbre, es que enseña la Biblia. Se celebró la fiesta de los tabernáculos en el día señalado. ¿Ok? Y en el segundo año que llegan, se ponen los cimientos del templo, habiendo una mezcla, dice, wow, esto me hizo poner la piel de gallina. Una mezcla de gozo y llanto. ¿Por qué? Porque dice así el versículo 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Entienden lo que significa eso? ¿Quiénes regresaron, hermano? Lo acabo de leer, ancianos. La mayoría ancianos. Bueno, me imagino que sí vino gente joven, obvio, ¿no? Pero gracias a Dios que regresaron esos ancianos, Dios les dio vida. Mire cuántos años tenían esos ancianos. Yo calculo que más de 80, 90 años. Para que se recuerden de cómo era la casa antes. 70 años de cautiverio. Tienen número. ¿Sí ve? Entonces, gloria a Dios de que Dios guardó ese remanente, ¿no? Para que recordaran cómo era y cómo iba el templo. ¿Ok? Capítulo 4. Pero hermanos, cuando uno quiere hacer las cosas correctas, cuando uno quiere obedecer a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Todo el mundo lo va a felicitar? ¿Todo el mundo le va a ayudar? No, siempre vas a encontrar enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son todos aquellos que se oponen a la obra de Dios. Y aquí aparecen. Y miren cómo empieza el capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. Así lo dice claramente la escritura. ¿Sí? Y estos falsos buscadores de Dios sobornan y escriben falsas acusaciones a los reyes de Persia y la obra en el templo es suspendida. ¿Sí ven? Por estos falsos
adoradores o falsos buscadores de Dios. Dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con ustedes porque como ustedes buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿Se dan cuenta? Eran falsos buscadores de Dios y escribieron falsas acusaciones a los reyes de Persia y la obra en el templo es suspendida. Hermano, hoy en día ¿no pasa lo mismo en las iglesias? Pregunto. ¿Alguien puede responder? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Ah? Si pasa lo mismo, Berito, ¿cómo, Berito? Siempre va a haber oposición. Mi hermano, tú que estás viendo este video, si tú eres siervo en una iglesia, nunca esperes reconocimiento, nunca esperes aplauso, siempre espera oposición, críticas, calumnias, como lo hicieron aquí. Y lo vemos desde Moisés, lo vemos hasta Jesucristo, lo vemos hasta los apóstoles y lo vamos a ver hasta el último día en que existan seres humanos en esta tierra. Siempre va a haber oposición y dentro de la iglesia, falsos buscadores de Dios. Es decir, queremos adorar con ustedes. ¿Y qué hicieron? Mira, hicieron suspender la obra, calumniaron. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Mire cuánto tiempo paró la obra. Hoy en día pasa lo mismo. Hay hermanos, hermanas, que con una frase envenenan a otro hermano o otra hermana y la echaron a perder. A ese hermano o a esa hermana. Y ahí comienza la división. Entonces, la obra de Dios no crece, se estanca o se destruye. Es pecado. Eso es pecado. La división es pecado. Y no está dividiendo la iglesia del pastor. Está dividiendo la obra de Dios. Y hay de aquel, como dice la Escritura, ¿no?, que caiga en las manos de Dios. ¿Sí? Lamentablemente, esos falsos buscadores, como vemos, y no solamente aquí, vamos a ver más adelante, más falsos, más gente que quiso hacer daño. Y los da con nombres y apellidos. Y así debe ser el día de hoy, dar nombres y apellidos de personas que destruyen la iglesia. Lo vemos en el antiguo pacto y lo vemos en el nuevo pacto. Pablo dijo, no, cuídate de Alejandro el candelero, me ha hecho muchos males. Cuídate de él. Demas me abandonó prefiriendo el mundo. Simón el mago, allá en Hechos capítulo 8. Diótrefes, Juan dice, cuando yo vaya a Diótrefes le voy a tapar la boca, en pocas palabras dice Juan. Juan, el discípulo amado, el discípulo que todo era amor. La Biblia nos enseña, hermanos queridos, ¿sí? Y da otros nombres, Pablo también. Y aquí en el antiguo pacto vemos a muchos. El falso profeta Sedequías que golpeó al profeta Micaías, como vimos en el libro de Crónicas, en el libro de Reyes. Los da por nombre y apellido de la Biblia. Capítulo 5 de Esdras. Dios levanta a sus profetas. ¿Sí ve? El pueblo se desanimó. ¿Y cuál es la función del profeta? Exhortar y animar al pueblo a la obediencia a Dios. Entonces Dios levanta a sus profetas Ageo y Zacarías para alentar al pueblo a reanudar la construcción del templo. Dios levanta profetas para siempre edificar la obra de Dios. No para engreírlos o chinearlos o mimarlos. No, es para que obedezcan y sirvan a Dios. Siempre eso ha sido la tonalidad de los profetas. Alentar al pueblo a reanudar la construcción del templo. Pero nuevamente los enemigos de Dios, y mira que los da con nombres y apellidos. ¿Ok? Versículo 3 del capítulo 5. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién les ha dado orden a ustedes para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? ¿Sí ve?
¿Se dan cuenta? La Biblia da los nombres y apellidos de ellos. Pero los enemigos de Dios, ahí están, Tagnai, Setar-Boznai, escriben carta al rey Darío para que haga suspender la construcción. Hermano, siempre van a haber enemigos de la obra de Dios que van a mover cielo y tierra para estancar o destruir la obra de Dios. Y llegan a ser no instrumentos de Dios, sino instrumentos del diablo. Así de fácil y sencillo. El Señor dijo claramente, el que no es conmigo es contra mí. Así de fácil, no hay término medio. O estás a favor de Dios o estás en contra de Dios. Punto. ¿Ok? Capítulo 6. Pero gloria a Dios. Dios siempre está en control. Dios consuela a su pueblo. Nehemia. ¿Ok? Darío. ¿Ok? Entonces el rey Darío no se dejó impresionar por las cartas. Y hizo lo correcto. Comenzó a investigar en los archivos, ¿no? De los tesoros en Babilonia, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, en el año primero el rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? Investiga primero. Hermano, eso es un ejemplo para nosotros. Escuchamos algo y lo primero, sí, y lo regamos, y juzgamos a la persona. Darío no se dejó impresionar. Vamos a averiguar si esto es verdad. ¿Ok? Vamos a averiguar. Y miren, fue a otra ciudad, en Admeta. Pero somos muy dados pronto a sacar la pistola y darle a balazos, a juzgar al siervo de Dios o a la obra de Dios. Investiguen en la Biblia. Y siempre le he dicho, hermano, cuando usted va a decir algo, no diga porque lo escuchó de fulano, sultano, mengano, perencero, sino es que dice la Biblia. La Biblia lo dice así, ok, yo lo voy a proclamar. Eso sí, va a decretar palabra de Dios, no otras cosas incorrectas que escuchamos hoy. Entonces el rey Darío, ¿sí ve? Muy bien, no cayó en la trampa de esto, sino que mira lo que hace. Confirma el decreto de Ciro y les obliga a los enemigos de Dios, a Tagnai, a Setar-Boznai, que den lo necesario para que la casa de Dios sea terminada. ¡Aleluya! Gloria a Dios, ¿sí ven? Querían destruir la casa. No, ahora ustedes van a proveer todo, denle todo lo que necesiten para que terminen la obra de la casa de Dios. Necesitamos esos Daríos el día de hoy. ¿Amén? ¿Qué más vemos en este capítulo 6? El templo es terminado y es dedicado celebrando la Pascua. Déjenme ver qué pasó. El templo es terminado. Miren, ahí esa es una ilustración que encontré del templo de Zorobabel. Ahora, ¿por qué puse esa ilustración? ¿Qué les llama la atención? Si ustedes han venido conmigo y tuvieron cuando tuvimos la historia de Salomón en Reyes y en Crónicas. Yo mostré fotos del templo de Salomón. ¿Ok? ¿Pueden ver alguna diferencia? A ver, ¿qué me dicen? ¿Saben qué? Yo quiero hacer el templo así, bien bonito, todo. ¿Saben lo que hizo Zorobabel? Lo hizo igual como era el templo. Yo lo he visto en todas las partes del mundo donde Dios me ha llevado, un templo del modelo que Dios ha dado en su palabra. Yo digo, el día que Dios nos permita tener un terreno, un templo propio nuestro, ese va a ser el diseño. Miren el diseño de su futuro templo, hermano. Porque ese fue el diseño que Dios dio. El único templo que es así, muy parecido al que Dios ordena en su palabra, está en Brasil, pero tristemente fue construido por la secta Pare de Sufrir. Y es enorme. Muchos millones de dólares gastaron, pues esa gente tiene mucho dinero. ¿Ok? Pero lo que voy es, Zorobabel no dijo, bueno, lo voy a hacer más bonito, lo voy a hacer de esta forma que me gusta, no, lo hizo idéntico. Porque así fue ordenado por Dios. ¿Sí ven? El mensaje de estos libros es,
no como a mí me gusta, sino como Dios ordena en su palabra. ¿Ok? ¿A cuánto le gusta ese modelo de templo? Oye, es un cajón. Así Dios lo decretó, sencillo. Porque nuestro Dios es un Dios sencillo y humilde. Pero hoy día vemos templos suntuosos. ¿Ok? Y el rey Darío confirma el decreto del rey de Ciro, la obra terminada, ¿sí? Y el templo es terminado y es dedicado. ¿Y qué hicieron? Celebrando la Pascua, ¿cuándo? En el día decretado por Dios. Nuevamente, no a mi manera la fiesta, no en el día que yo quiera, sino a la manera de Dios. Capítulo 6, claramente lo dice, ¿ok? Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y levaduras 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Ok? Ahora vamos a entrar al capítulo 7, pero hermano, miren una cosa, entre capítulo 6 y capítulo 7 pasaron aproximadamente 50 años de historia. ¿Ok? Se terminó el templo y ahí, ok, eso fue todo. Pero ¿cómo estaba Jerusalén? Estaba arruinada. Entonces, entre capítulos 6 y 7 transcurrieron más de 50 años. Entonces, capítulo 7 recién vemos el segundo caravana que sale, por así decirlo, desde Babilonia, dirigida por Esdras, y llega a Jerusalén. Escúcheme bien, en el 7º año del reinado de Artajerjes. Versículo 8, miren, venga conmigo. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Recuerde que los tiempos en el pasado se calculaban de acuerdo a los reinados de los reyes. ¿Ok? En el mes 5º del 7º año del rey. Versículo 1 dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Ok, si pasaron más de 50 años, ok, venga conmigo a Esdras capítulo 1. Es Ciro el rey y aquí aparece Artajerjes. En el libro de Esther también vemos a un Artajerjes o Jerjes. Esos nombres, como le digo, eran muy comunes. Ahora, ¿quién es este Artajerjes? Este es Artajerjes I, más conocido como Longimano. Ese era el nombre de él, Longimano. ¿Y qué significa Longimano? A ver. ¿A qué le suena esa palabra? Longimano. Mano larga. Mano larga, correcto. Pero ¿sabe cómo era conocido Artajerjes? Su traducción es, en su idioma, es el que reina en la verdad y rectitud. Interesante. Y este otro rey también benefició a Israel. Y el rey Artajerjes, Longimano, Artajerjes I, da carta de apoyo a Esdras. Y no solamente que le da carta de apoyo a Esdras, sino que ofrece oro y plata. No solo él, sus consejeros y sus príncipes dan oro y plata para la casa de Dios. ¡Wow! Ahí está la respuesta que el otro día hablamos. Si un inconverso nos quiere regalar $1 millón para construir nuestro templo, con tal de que no sea de droga o de algo ilegal, bienvenido sea. ¿Sí o no? Pero hay personas que se oponen en la iglesia, por ejemplo, que se haga venta de comidas y que se venda a los inconversos, pues no es si es para beneficio de una persona, sí, es totalmente opuesto, pero si es para beneficio de la obra del Señor, para construir, para edificar, o para misiones, para apoyar misioneros, ¿por qué no? ¿Se dan cuenta? Y aquí vemos un principio, nuevamente, hermano, aún siendo inconversos paganos, dan el ejemplo los líderes. El líder es ejemplo en todo. No escuché a todos, ¿sabes? El líder es ejemplo En todo. en todo. Así es. No en una sola cosa, en todo.
Por eso, si alguien anhela obispado, buena cosa desea, dice el apóstol Pablo. Pero el obispo debe ser ¿Sabe cuántos requisitos tiene que llenar usted si quiere usted ser un siervo de Dios? Son muchos requisitos. Si usted no cumple uno de esos, usted no puede ser siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice en la Biblia. Y vemos aquí que estos líderes, a pesar que eran paganos, ponen el ejemplo y dan oro y plata para la casa de nuestro Dios. Ok, capítulo 8, vemos Esdras como buen escriba, da la lista de los compañeros de Esdras junto con sacerdotes y levitas. ¿Sí ve? Siempre cuida el linaje del cuidado del templo. Los sacerdotes y levitas. ¿Y qué hace Esdras? Ayuna pidiendo la protección de Dios, porque le dio vergüenza pedirle al rey Artajerjes una escolta militar para que lo acompañara a Jerusalén, porque él dijo, nuestro Dios está con nosotros, Él nos guiará. Y su fe pues lo llevó, dice, con protección. Dios lo llevó con su mano poderosa y llegaron a Jerusalén. Entonces, pero algo muy importante en este capítulo 8, hermano, en el versículo 24, miren lo que dice. Aparté luego a 12 de los principales, los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos. ¿ok? Y les pesé la plata, el oro y los utensilios y ofrenda para la casa de nuestro Dios, que habían ofrecido del rey, sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro, además 20, etcétera, 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 etcétera. ¿Sabe qué hizo Esdras? Lo que todo siervo debe hacer. Nosotros, como dijeron los apóstoles, estamos dedicados a la oración y la palabra. Ese principio que dijeron los apóstoles viene del antiguo pacto. Todo lo que enseñaron los apóstoles está en el antiguo pacto, porque no había otro libro en tiempo de los apóstoles. Y da la lista, ayuna pidiendo la protección de Dios, pero Esdras delega el cuidado del tesoro, el mismo que es entregado en la casa de Dios. Entonces, hermano, los siervos de Dios nos dedicamos a la oración y la palabra, no contamos dinero ni firmamos cheques. Sí somos sobrevedores de cómo van las finanzas, eso sí, porque tenemos que cuidar todos los aspectos de la casa de Dios. Y ahí están los levitas, para eso están los levitas, correcto. ¿Sí? Para eso están los levitas. Ya eso hemos visto en los libros de la Torah, lo hemos visto en los libros de Crónicas, ese principio que los levitas, ¿qué hacían los levitas, Noé? Cuidaban el tesoro de la casa de Dios. Así debe ser. Si usted es pastor, lo que digo, lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso. Nosotros dedicamos solo a la oración y a la palabra, a enseñar, a exhortar, a edificar al pueblo de Dios para que cumplan la obra en el ministerio, como dice Efesios 4:12. ¿Ok? Capítulo 9. ¿Qué pasó? Pasó mucho tiempo, si ven, ¿y qué pasa cuando pasa mucho tiempo? Y no hay liderazgo, no hay profecía. Proverbio dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces ahí vemos el principio, que la profecía es siempre de exhortación. Entonces como no había líder espiritual, miren lo que pasó el capítulo 9. Versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, ¿a quién? A Esdras, ¿sí ve? Ahí está Esdras en primera persona, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Entonces, ¿qué vemos ahí? El mal ejemplo de los líderes. Vemos el principio que Dios lo dice desde Éxodo hasta Apocalipsis.
No te unas en yugo desigual. Tú puedes hacerlo, es tu problema, atiende las consecuencias. ¿Ok? Entonces vemos que el pueblo, los sacerdotes y levitas caen en la apostasía. Hoy en día no pasa lo mismo. ¿Quiénes son los que hacen corromper al pueblo? Los falsos líderes. ¿Ok? Pero un buen siervo de Dios hace lo que Esdras hace. ¿Sí ves cómo está la ilustración? ¿Cómo está Esdras ahí? ¿Ah? Mira lo que dice Esdras en el versículo 3 de este 9. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Vemos la doctrina del remanente. Siempre hay un puñado que se aflige por el pecado del pueblo, llora y lamenta por el pecado del pueblo. Son pocos, recuérdalo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces vemos el excelente liderazgo de Esdras, espiritual en todos los aspectos. Y así debe de ser. Y Esdras confiesa el pecado del remanente. A pesar de que podemos ser el remanente de Dios, no estamos exentos de pecado. Aquel que quiere estar firme, mire que no, caiga, dice el apóstol Pablo. El último capítulo de Esdras dice así: Esdras y todo el pueblo, ¿sabe lo que hacen? Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres, y escúchame bien, padre, y niños. ¿Por qué marginamos a nuestros niños en los servicios? No entiendo yo eso. No entiendo. No entiendo. Los niños siempre digo tienen que estar con sus padres. No entiendo yo eso. Por eso es que mañana pasado, cuando llegan a la adolescencia, llegan al college, se olvidan de las cosas de Dios. Porque no les inculcamos a ellos la palabra de Dios en nuestros hogares, y que debe enseñarles que aquí en el templo venimos a adorar a ese Dios que nos da la vida, que nos da los alimentos, que nos da fortaleza, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos da sobre todo un paraíso donde vamos a vivir para siempre. Eso hay que venderle la idea a los niños. Es la verdad, no es lavado cerebro. Ahora pues dice, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¡Wow! ¿Sabes qué pactaron? Iban a dejar a sus mujeres impías y aún a sus propios hijos impíos. Y lo hicieron. ¿Qué te enseña eso, hermano? Dígame, ¿quién estaría dispuesto a abandonar a su hijo? Ahora, hoy Dios no te pide que hagas eso. No me malinterpretes. Lo que Dios te pide es obediencia a Dios. Y joven, soltero, lo que Dios te pide es, cuidado, vas a meter las 4, como decimos. Primero ora, conoce bien a la persona. Primero, si es de tu pueblo, del pueblo de Dios. Y aún jovencitas. Tú puedes hacerlo, sufre las consecuencias. Recuerda, no imponemos nada. Aquí Esdras invita al pueblo. Y todo el pueblo hace confesión, se arrepienten y despiden a sus mujeres. Pero, ¿todo el mundo lo hace? Esdras y todo el pueblo lloran, se arrepienten y hacen pacto. No hacen testamento con Dios, hacen pacto.
Y cuando dicen que hacen pacto, es que hay un compromiso. Yo tengo que poner mi parte. Pacto con Dios de despedir a sus mujeres paganas y solamente, y mire, quedaron para la posteridad Jonatán y Yahazías, y los levitas Mesulán y Sabetai se opusieron. Principio, siempre va a haber oposición. Principio bíblico, Dios pone los nombres de los rebeldes para la posteridad. Ahí está. Jonatán, Yahazías y los levitas Mesulán y Sabetai. Ahí lo dice. Claramente.